Hola, titeros. Hoy básicamente estamos aquí en otro vídeo y ha pasado una cosa con un manga barra anime de allí de Japón, básicamente. Y es el Atelier, ¿vale? Atelier algo más, ¿vale? Que es este anime que está echando ahora mismo. Y dice así, el manga Small Hat Atelier está aprobado por las Naciones Unidas. ¿Qué pasa con esto? Pues que si está aprobado por las Naciones Unidas, han metido mano, básicamente. ¿Y qué pasa? Pues tenemos aquí, básicamente, a la autora, ¿vale? Que pone mucho rainbow y demás. Dice, ¿cuál es el contexto? El tribunal dictamina que la falta de un sistema legal para que las parejas del mismo sexo se conviertan en miembros de la familia es inconstitucional. Estamos contentos porque este es un gran paso hacia la realización del matrimonio entre personas del mismo sexo en Japón. Básicamente lo he traducido yo. Está mal, sería constitucional, ¿vale? En vez de inconstitucional. Y luego dice así, mis historias pueden conectar con los lectores que se sienten inseguros de sí mismos. La autora de Witch Atelier, Kamamoe Shiraraka Mahama, en una entrevista reciente con la UNESCO sobre sus influencias en el papel destacado como desempeñan las mujeres en la industria del manga actual y mucho más. Aquí ya te están metiendo básicamente pues eso, un poco de progresismo. Aquí otra cuenta, ¿vale? De Intu, que ya no existe, ¿vale? Dice ellos, ellas en la videografía. Si el arte y el entretenimiento del anime japonés se perciben como racialmente discriminatorios desde una perspectiva internacional, entonces nosotros como japoneses debemos afrontar este problema. Otro artista japonés fue actualizado y te pone ahí básicamente todo. Dice si se considera, se consciente la corrección política significa pensar en los diversos lectores de todo el mundo. Vamos, lo que he leído yo antes y que te lo pone aquí. Dice, sé que es imposible complacer a todos porque cada uno tiene gustos preferiblemente diferentes. Pero eso no significa que esté bien los artistas no se esfuercen, ¿verdad? Creo que este es un momento realmente interesante, en el que muchos creadores buscan nuevas formas de expresión que se ajustan a los nuevos valores de la época y la sociedad, y que los cambios llegan a estas cuestiones en años, ¿vale? Luego dice otro usuario así. Otra Foiz sucumbe al vacío del público más amplio. Las mujeres son tan fácilmente influenciadas por la propaganda feminista, globo homo, ignorando a la familia y amigos en favor de extraños, vamos, esas personas, ¿vale? Que no se pueden nombrar, que tienen nariz larga, que exigen Figure Nagotori. Los capítulos iniciales no tenían nada de esta mierda. Maldito señuelo. Y cambió, qué vergüenza. Aquí os voy a poner ahora lo que dicen, traducidas. Vale, dice así, comenzó a realizar portadas alternativas y otros trabajos de ilustración y diseño conceptual para Marvel Comics, DC Comics y Star Wars. Comics en 2015, después de que su arte fuera reconocido en la Comic Con de Nueva York, trabajando en títulos como Star Wars, Doctor Afra, Deadpool y Batgirl and the Birds of Prey. Witch Hat Atelier comenzó a serializarse en la revista de manga Monthly, Morning to de Godansa, en julio de 2016. Cuando se lanzó el primer volumen recopilatorio en enero de 2017, el manga fue tan popular que se volvió difícil encontrar copias en las tiendas. Eso dice el primer tweet. Bueno, la primera imagen. La autora de Witch Atelier rompe el silencio sobre temas sociales. La mangaka Shigaki usó sus redes sociales para pedir un alto el fuego en las guerras actuales, apoya los derechos de los niños y respaldo
a las causas feministas. Una absoluta rareza en una industria donde los creadores japoneses nunca expresan sus opiniones, dice Anime Trends. Luego dice, he vuelto brevemente porque acabo de ver esto. Me he derretido, soy un charco. Esto es tan lindo, gracias. Y para aquellos de ustedes que buscan una historia mágica, queer y emocionante de empatía y autodescubrimiento, háganse un favor y vayan a leer Witch Atelier. Pues bueno, Progress o Wokes, ahí lo tenéis. Esta persona os dice eso. Dice, seguimos con no sé. Dice, la organización que repetidamente fue sorprendida metiendo esclavos y personas de otras edades, mientras proyectaba sobre cómo Japón es un pozo séptico de Einsteins y que se degeneraba la industria del anime manga, debería parecer por objetivar a las mujeres. ¿Quiere que lea algo? Más falso y que Hals is more. Aquí te pone varios artículos y dice así: se insta en Japón a prohibir las imágenes de en el manga, ¿vale? Eso es lo que dice ahí. Luego dice, Peter Newell, el principal funcionario de las Naciones Unidas para los Derechos de la Infancia, ha sido encarcelado tras declararse culpable de 5 cargos relacionados con la y la personas más bajitas, ¿vale? Luego dice la otra imagen así: informe revela que la ONU emplea a 3.300 Einsteins y responsables de 60.000 en los últimos 10 años. Un exacto funcionario de la ONU ha denunciado una red de Einsteins de proporciones masivas que involucra a miles de empleados de la ONU y que causa estragos en decenas de miles de personas bajitas inocentes. Luego dice así: juez de la ONU encarcelado por mantener a su empleada doméstica como esclavo. Luego siguió como Adam Sabi, dice así: serpientes, la ONU, ¿en serio? La ONU rutinariamente pide censura y no quiere que las mujeres sean representativas negativamente en la ficción. Escriben cartas enfadadas a Japón exigiendo censura. No escriben cartas enfadadas a la ONU por la ONU a mujeres y a niñas. Por lo que la ONU busca esto. ¿Por qué ahora están tratando de involucrarse? ¿La ONU es malvada por promover censura? ¿Vale? Y aquí te sale, pues, básicamente esto: eliminación y discriminación y demás. Esto en Japón que le pide. Y esto, pues, más eliminación y cosas de orientaciones sexuales y demás a Japón lo que le pide. Y bueno, y pensáis, bueno, y todo esto de encarcelamientos y demás, ¿qué pasa? Pues básicamente en Europa estamos básicamente también así. Dice así, porque también han hecho una app, ¿vale? Que tienes que poner tus credenciales, pero lo que dice aquí SFDX Show dice: ya hackearon la app de la Unión Europea para verificar la edad. Estos son los que quieren que confirmemos en ellos para ceder nuestros datos y nuestra privacidad, y que depositemos en ellos nuestra seguridad. Tienen menos seguridad que las fronteras de España, o sea, ninguna. Y aquí te sale básicamente el vídeo de cómo entra básicamente en todo esto y te roba todos los datos, ¿vale? Pues vosotros imaginaos que esto ya, porque esto tiene que ser mayor de edad, pues tú imagínate ya con todo esto en tema de como hicieron con el Roblox, o van a hacer ahora con el Discord. Básicamente, tú eres menor de edad, tú no puedes acceder a esto, y estas personas que se hacen llamar Einsteins, básicamente, pues van a ti.
que lo que no tiene es seguridad para nada. Y encima luego esto repercute en lo que básicamente te está haciendo así. Básicamente puedes firmar cosas a tu nombre y más cosas. Y esto es lo que sacan los políticos estos que están arriba. Y bueno, titeros, esta es la noticia. Pues la verdad, ponedme en los comentarios qué pensáis de todo esto. Y nada, dale a like, suscríbete y nos vemos, titeros.